Bienvenidos al Centro Yoga Arcadia. Hoy vamos a hablar sobre los 5 sentidos físicos. Va a ser una clase teórica, una clase de autoconocimiento, que nos tiene que servir para conocernos mejor, conocer mejor cómo funcionamos y poder así hacer una práctica de yoga más efectiva, una práctica de meditación más efectiva y conocernos un poco más. Vamos ahora a hablar sobre los sentidos físicos. Vamos a describirlos, vamos a analizarlos y vamos a ver cómo nos influyen. Muy bien, tenemos 5 sentidos físicos. En circunstancias normales, 5. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato. Creo que ya he dicho los 5, ¿no? Ok. Bien, ¿qué son los sentidos? Son nuestras ventanas hacia el mundo. Con los sentidos recibimos información del exterior a través de los 5 sentidos. Si no tuviéramos ningún sentido, no recibiríamos ninguna información del exterior, no sabríamos nada de lo que sucede fuera. Hay gente que por nacimiento o por accidente pues pierde un sentido o más de uno. Entonces toda la información que le llega es a través de esos sentidos restantes y construye el mundo a través de esos sentidos, de la información que dan esos sentidos. En yoga, bueno, en la tradición yógica, la tradición hindú, Vedanta, existen 10 órganos, no, 10 sentidos, 5 órganos de recepción y 5 órganos de acción. Los órganos de recepción se llaman ñanendriyas y son los que nos permiten recibir información. Y los karmaendriyas son los órganos de acción, los que nos permiten expresar nuestra capacidad de acción. Los indriyas son los sentidos propiamente dichos y están en el cerebro. Los 5 sentidos están en el cerebro. A través de los ojos, que son los ñana endriyas de la visión, recibimos información en forma de fotones, en forma de luz. Llega a nuestro cerebro a través de los nervios en forma de estímulos eléctricos y nuestro cerebro, que está en los sentidos, los procesa y después la mente los interpreta. Con el tacto igual, el tacto a través de nuestra piel recibimos información sensorial, táctil, a través de los nervios llega a nuestro cerebro, que los procesa y los interpreta después la mente. Y así con los 5 sentidos, los 5 ñanendriyas de recepción. Ojos, oído, nariz, lengua y piel. Y después nuestra forma de expresar esa acción o eso que hemos interpretado o nuestra acción en el mundo es a través de los 5 órganos de acción o karma indriyas. Las manos para actuar, para manipular, para construir. Los pies o las piernas para desplazarnos. La boca, las cuerdas vocales para comunicarnos. Los genitales para reproducirnos. Y los órganos de excreción para pues desechar aquello que ya no nos sirve. 5 órganos de acción y 5 de recepción. Y los sentidos, propiamente dichos, están en el cerebro. Hay gente que tiene dañados los órganos de recepción, como por ejemplo los ojos. Puedes tener los ojos dañados, bien por un accidente o bien por una enfermedad congénita de nacimiento, y en cambio tener el sentido de la vista intacto en el cerebro. Entonces puedes imaginar o se pueden procesar imágenes visuales. Si has perdido la visión después, de adulto, pues podrás recordar esas imágenes e imaginarlas, porque el sentido está intacto. Y puede suceder lo contrario, que el sentido esté dañado, aunque los ojos estén bien. Puede que los ojos estén perfectos, pero el sentido de la vista esté dañado. Entonces es importante diferenciar estas 3 cosas. Lo que es el sentido que está en el cerebro, los órganos de recepción y de transmisión o emisión. El ser humano funciona exactamente igual que un computador, que un ordenador, que una máquina electrónica. El ordenador tiene 3 partes: las entradas, las salidas y la CPU, o unidad de procesamiento lógico, o la ALU.
la unidad de procesamiento aritmético lógico. En inglés sería inputs, outputs y CPU. ¿Qué son las entradas? Pues toda la información que le llega al ordenador. ¿Y cómo le llegan las entradas? La información a través del teclado. Introducimos algo en el teclado y le llega información a través del ratón, a través de la webcam. Por ejemplo, ahora mismo estoy transmitiendo información a través de la entrada, que es la webcam, y el micrófono. Son formas de que le entre información al ordenador. Una vez con la información, la CPU o la ALU la procesa, hace sus cálculos, depende de los programas o algoritmos que tenga metidos, y luego las emite en las salidas. Y las salidas, pues la principal es la pantalla, a través de imagen, en los altavoces, a través de sonido, y también puede ser la impresora. La impresora a través de papel si imprimimos algo. ¿Veis? 3 entradas, la CPU, procesamiento, salidas. Exactamente igual que el ser humano. Órganos de recepción de los sentidos, interpretación y procesamiento de esos sentidos en el cerebro, la mente, y después expresión. Todos los seres humanos estamos programados o diseñados de esta forma. ¿Por qué es importante entonces conocer esto? Porque llegado un momento en la práctica del yoga, tenemos que aprender a interiorizar los sentidos, en lo que se conoce como pratyahara, o llevar los sentidos hacia adentro, para entrar en ese mundo interior, conocernos mejor y profundizar. Porque al fin y al cabo el mundo externo no es más que una interpretación que nosotros le damos a raíz de la información que llega a esos sentidos. Pero insisto en este concepto, toda la información que recibimos llega en forma de estímulos eléctricos, en forma de información codificada en pequeños estímulos eléctricos que llegan al cerebro a través de los nervios. Y el cerebro los procesa de esa forma y después la mente los interpreta. Entonces el universo es una construcción mental, porque nosotros estamos interpretando esos datos y construimos la imagen del universo. Los seres humanos estamos hechos todos iguales y todos procesamos la información de los sentidos de una manera similar. Después la interpretación ya es más subjetiva, cada uno puede interpretar algo diferente, pero por lo general coincide bastante. Si digo, por ejemplo, visualizar una naranja, pues todos visualizamos una esfera de color naranja. Si digo visualizar el planeta Tierra, pues nos viene la imagen del planeta Tierra como lo concibimos o lo conocemos. Pero eso no significa que sea así. Eso significa que nosotros, con esos 5 sentidos, con esa información, construimos esa imagen mental en base a esa información de 5 sentidos. Si tuviéramos menos sentidos, la interpretación sería diferente. Si tuviéramos más sentidos, ¿cómo sería? Si conociéramos a otras razas extraterrestres conscientes, inteligentes, con diferentes sentidos a los nuestros, probablemente ellos tendrían una concepción del mundo diferente a la nuestra, a no ser que coincidieran casi al 100% en nuestra forma de sentir y de interpretar. Muchos animales lo mismo, perciben diferente el color, perciben diferente las imágenes, algunos tienen ultrasonidos que emiten y reciben y construyen su universo a raíz de esa información, otros tienen otra serie de órganos o de sentidos diferentes y construyen su mundo a raíz de eso. Esto, insisto, es importante concebir esto, porque esto es autoconocimiento, conocimiento de nosotros mismos y del universo. Nos va a dar una clave posterior, pues, para profundizar en la práctica. Bien, lo que decía, Pratyahara. Pratyahara es un estado, una fase de yoga, dentro de la Ashtanga Yoga de Patanjali, conocido como el yoga de los 8 peldaños. Tenemos el primer peldaño, que es el yama, la ética, la moral. El segundo, el niyama, que son una serie de trabajos, de observancias hacia uno mismo. El tercero son las asanas, los ejercicios físicos para equilibrar el cuerpo físico. El cuarto sería el pranayama, técnicas de respiración o de control de la energía.
El sexto ya sería el pratyahara, que ya serían técnicas de meditación, interiorizar los sentidos, para después concentrar y poder meditar, y alcanzar el octavo peldaño, que es el samadhi, el objetivo final del yoga. ¿Y cómo interiorizamos los sentidos? Si los sentidos están siempre enfocados a estímulos externos, pues con la práctica. Cerrando los ojos, al hacer una postura, ya estamos cerrando una ventana, una fuente de información. ¿Qué sucede? Que cuando se suprime un sentido, los demás se potencian. Entonces el oído empezará a captar ruidos de todo tipo. Empezará a sentir a los vecinos, a los coches, cualquier ruido. El sentido del tacto también se potenciará, sentiremos más sensaciones externas como frío, calor o picor del cuerpo. Entonces tenemos que enfocarnos en las sensaciones internas. Si sentimos, por ejemplo, el cuerpo físico, cómo estira la musculatura del cuerpo físico, cómo sentimos esas sensaciones físicas, esa conciencia corporal, cómo sentimos la respiración. Poco a poco vamos interiorizando los sentidos, vamos trabajando, desarrollando la vida interior. Después está la mente. La mente empezará a pensar. Pero si nos enfocamos en esos sentidos internos, pues conseguiremos avanzar en esa práctica. Como habéis podido observar, no todo es sentido físico. No todo es olfato, vista, oído, tacto, eh, sensación. No, gusto, era que me faltaba. También ahí dentro hay más cosas. Tenemos emociones, tenemos deseos, tenemos pasiones, tenemos sentimientos. Está la mente con los pensamientos, con los ideales, con las ideas, con las estructuras mentales, con todos esos condicionamientos que tenemos ahí dentro. Eso todo es el universo interno. Y luego está el yo, que es lo más central, lo más profundo, que es el que se da cuenta de todo eso. Pero los sentidos físicos son esa fuente de información del exterior. Nosotros tenemos sentidos físicos, pero como he dicho, hay que saber diferenciar y no pensar que el universo es así, porque nosotros lo concebimos así. Entonces, en este largo camino de autoconocimiento, de gnosis, autoconocimiento, como dirían en inglés, eh, know thyself, o en griego antiguo, to gnosi se auton, es la gnosis, el autoconocimiento. Es importante saber cómo funcionan los sentidos, saber cómo funciona el cuerpo. Ya hablaremos otro día más en profundidad del cuerpo y sus instintos, su programación. Igual que el ordenador, tiene programas, tiene algoritmos, que son los instintos, las reacciones primarias. Más profundamente están las emociones, cuerpo emocional o todo ese intrincado mundo de emoción, deseo, pasión, sentimiento, que se mezclan mucho con la mente, con los pensamientos, en lo que se conoce como mente apasionada. Luego está la mente desapasionada, la mente concreta, la mente analítica, la mente filosófica, que es capaz de razonar o de llegar un poquito más allá de lo que la mente analítica puede llegar, deduciendo a partir de los sentidos. Y después están los sentidos más internos, los sentidos que algunos llaman sentidos del alma, que son percepciones más profundas e interiores, desconocidas, en parte porque no se pueden ni medir, ni pesar, ni escuchar, ni oler, ni tocar. Entonces, ahí está el universo interior. Y al final el yoga consiste en eso, en conocerse, en llegar a lo más profundo de uno mismo. Siempre se empieza desde lo grosero hacia lo sutil. El cuerpo físico en este caso es lo más grosero, lo más grueso, lo más tangible. Y el idioma del cuerpo físico son los sentidos. Y también, como veremos, los instintos, que nos guían, nos dirigen y son los grandes móviles de la vida. Al final vivimos nuestra vida guiados o empujados por esos condicionamientos, esos algoritmos. Y creemos que somos nosotros los que la vivimos.
pero son fuerzas inconscientes que nos arrastran. Ya iremos viendo. Entonces la práctica del yoga tiene que tener este concepto, lo que hemos dicho muchas veces de actitud con C, más que de aptitud con P. La aptitud con P es hacer la postura, la que sea, cualquier postura. La media luna, la pinza, el gato, la vela, y hacerla. Y de fuera puede parecer que está bien hecha, pero la actitud interna es la de una vez hecha la postura, tratar de dirigir y de enfocar hacia adentro esos sentidos, de olvidarnos de lo externo, de poco a poco ir recogiendo todos esos sentidos hacia adentro, para tener mayor percepción de lo que sucede dentro, de ese mundo interior. Y poco a poco ir trabajando esa vida interior, teniendo una vida interior más plena, e ir desarrollando el autoconocimiento y esos sentidos internos más sutiles que nos van susurrando con una voz sutil, que está todo ahí. Entonces, pues lo habitual es enfocarse hacia afuera, hacia lo externo. La gran mayoría de personas tienen una gran vida exterior. Los 5 sentidos son los que mandan. Toda la información absoluta llega del exterior y toda nuestra acción se transmite a través de nuestros órganos de acción. Y todo lo demás, pues, no existe. Pero no existe simplemente porque no se ha comprobado o no se ha sido consciente de ello. Pero esa riqueza interior, ese mundo interior, también está. Pero es importante conocer los sentidos. Y conocerlos y trascenderlos. No se trata de suprimirlos, como existe esa falsa creencia de que un yogi es una asceta, o un anacoreta, o un renunciante, o un monje que ha hecho votos de pobreza, votos de castidad, votos de alimentarse de forma liviana y vegetariana. No, no, no. Eso no es. Todo lo que se suprime se acaba volviendo contra nosotros. Aquí no hay que suprimir nada. Lo que hay que hacer es conocerlo, trabajarlo y trascenderlo. No sirve de nada reprimir, suprimir, porque eso es un engaño. Eso no está trascendido, eso no está superado. Esa lección no está aprobada. Eso es hacer trampa, entre comillas, de decir, bueno, suprimo, reprimo, elimino y me quito el problema, entre comillas, pero ese problema se volverá poderoso contra nosotros. No hay que reprimir, hay que conocer, hay que trascender, hay que equilibrar. Y en eso, a fin de cuentas, es el viaje del yoga, el viaje del autoconocimiento, el viaje del trabajo interior. Bien, vamos a ir concluyendo esta breve charla sobre los sentidos físicos. Resumiendo los puntos importantes, órganos de recepción, los órganos propiamente dichos en el cerebro y los órganos de transmisión. El universo es una concepción mental porque lo construimos en base a esos datos de los 5 sentidos. Y aparte de eso hay mucho más ahí dentro. Que hay que ir profundizando, hay que ir excavando, hay que ir buceando. El yoga, lo he dicho más de una vez, es el arte de excavar o el arte de bucear en uno mismo, empezando desde lo superficial hasta niveles profundos. Y esto pues puede echar para atrás a más de uno, porque igual alguien quiere trabajo fácil, sencillo y rápido, o quiere ponerse en forma física y ya está. Estirarse un poco, aliviar la espalda, mejorar un poco la silueta y me olvido de lo demás, que total, la vida interior, ¿para qué? Y hay gente pues que lo externo ya no le llenará del todo, sentirá ese vacío, sentirá que la búsqueda debe continuar hacia alguna dirección. Esa dirección siempre es hacia adentro. Aunque nos pretendamos buscarlo fuera, aunque queramos ir a la India, al Himalaya, en busca de maestros, en busca de lo milagroso, en busca de gurús, la búsqueda solo tiene una dirección, que es hacia adentro. Y ya tienes todo lo que necesitas, no te hace falta nada más. Solo te hace falta un poco de información, un poco de conocimiento, conocer la técnica, aplicarla. Estés donde estés y como estés. Bien, pues ya hablaremos otro día de algo más específico del cuerpo, de las emociones, de la mente, alguna otra pista
del autoconocimiento y seguiremos avanzando en este maravilloso mundo del yoga, que es muchísimo más que hacer asanas y que respirar. Muy bien, pues gracias por escucharme estos 20 minutos, por llegar hasta aquí. Gracias y hasta la próxima.